La historia comienza tiempo después de que Abram y su sobrino Lot se separaran. Sus rebaños eran tan grandes que la tierra no podía sustentarlos juntos. Abram, con un corazón generoso, le dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, porque somos hermanos. Lot alzó sus ojos y vio la llanura del Jordán, fértil como el huerto de Jehová, y escogió esa tierra, estableciéndose cerca de la ciudad de Sodoma, sin saber el peligro que se cernía sobre ella. Mientras tanto, en el este, una poderosa alianza de 4 reyes, liderada por Kedorlaomer, rey de Elam, había dominado las ciudades de la llanura durante 12 largos años. Pero en el 13º año, 5 reyes, incluyendo a Bera, rey de Sodoma, se rebelaron contra su yugo, desatando una guerra inevitable. Al año siguiente, Kedorlaomer y sus aliados marcharon con furia. Su ejército era una fuerza imparable que barrió la región, derrotando a los refaítas, susitas y emitas. La ola de destrucción continuó hasta que llegaron al valle de Sidim, el mar salado, donde los 5 reyes rebeldes los esperaban para la batalla. El enfrentamiento fue catastrófico para los rebeldes. El valle, lleno de pozos de asfalto, se convirtió en una trampa mortal. Los reyes de Sodoma y Gomorra cayeron mientras huían, y sus ejércitos se dispersaron. Los vencedores saquearon Sodoma y Gomorra, tomando todos sus bienes y provisiones, y entre los cautivos, se llevaron a Lot, el sobrino de Abram, junto con todas sus posesiones. Un fugitivo logró escapar del campo de batalla y llevó la terrible noticia a Abram, quien vivía pacíficamente en el encinar de Mamre. Al oír que su pariente había sido capturado, la lealtad y el valor de Abram se encendieron. Sin dudarlo, reunió a 318 de sus siervos más fieles y adiestrados, y partió en una audaz persecución. Abram y sus hombres persiguieron a la poderosa coalición hasta Dan. Esperando el amparo de la noche, Abram dividió a sus hombres y lanzó un ataque sorpresa. El ejército de Kedorlaomer, confiado y cargado de botín, fue tomado por sorpresa y derrotado. Abram los persiguió hasta Oba, al norte de Damasco, asegurando una victoria total. Con el enemigo vencido, Abram recobró todos los bienes, y lo más importante, rescató a su sobrino Lot, a su familia y a toda la gente que había sido capturada. El regreso de Abram fue triunfal. Al volver, fue recibido por 2 reyes. Primero, el rey de Sodoma, agradecido. Luego, apareció una figura misteriosa y venerable, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec trajo pan y vino, y bendijo a Abram, diciendo: bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. En un acto de profunda fe y gratitud, Abram le dio a Melquisedec los diezmos de todo el botín. Finalmente, el rey de Sodoma le ofreció a Abram todas las riquezas recuperadas, pidiendo solo que le devolviera a su gente. Pero Abram, con una integridad inquebrantable, levantó su mano y juró: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abram. Su recompensa no era material, su confianza estaba puesta únicamente en Dios. Génesis capítulo 14. Aconteció en los días de Amrafel rey de Sinar, Arioc rey de Elasar, Kedorlaomer rey de Elam y Taí rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera rey de Sodoma, Birsa rey de Gomorra, Sinab rey de Adma, Semeber rey de Zeboim y el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y al 13º se rebelaron. En el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaítas en Astarot Carnaim, a los zucitas en Am, a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir hasta el Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Enmispat, que es Cades, y devastaron todo el territorio de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hazezón Tamar. Entonces salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zeboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Contra Kedorlaomer rey de Elam, Taí el rey de Goim, Amrafel rey de Sinar y Arioc rey de Elasar. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte.
Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todos sus alimentos, y se fueron. Tomaron también a Lot hijo del hermano de Abram, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abram el hebreo. Entonces Abram reunió a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318, y siguió a los reyes hasta Dan. Y los derrotó de noche él y sus siervos, y los fue siguiendo hasta Oba. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía Abram de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abram los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abram: Dame las personas, y toma para ti los bienes. Y respondió Abram: He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Génesis capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: No temas, Abram, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y Abram respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Tomó él todo esto, lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abram las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abram, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates.
los albores de la historia, en la antigua tierra de Ur de los Caldeos, vivía un hombre llamado Abram. En un mundo donde muchos adoraban a ídolos de madera y piedra, Abram buscaba al Dios verdadero y viviente, y Dios, en su infinita soberanía, se fijó en el corazón de este hombre. Un día, la voz del Señor resonó en el alma de Abram con una orden y una promesa que cambiarían el curso de la humanidad. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Con una fe inquebrantable, Abram, a la edad de 75 años, obedeció. Reunió a su esposa, Sarai, a su sobrino Lot, y todas sus posesiones, y emprendió un viaje hacia lo desconocido, confiando únicamente en la promesa de Dios. Viajaron a la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había prometido. Allí, Abram construyó altares al Señor, marcando la tierra con actos de adoración y gratitud, reconociendo al Dios que lo había guiado. Pasaron los años, y aunque Abram prosperaba, una profunda tristeza pesaba en su corazón. Él y Sarai no tenían hijos. La promesa de una gran nación parecía lejana y hueca. Una noche, bajo el manto estrellado del desierto, Dios le habló de nuevo. No temas, Abram, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Abram, con honestidad y anhelo, expresó su duda: Señor Dios, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Entonces Dios lo llevó afuera y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y mientras Abram contemplaba la inmensidad del universo, Dios le declaró: Así será tu descendencia. Y la Escritura nos dice algo profundo: y creyó Abram a Jehová, y le fue contado por justicia. En ese momento, Dios formalizó su promesa a través de un pacto solemne. Abram preparó un sacrificio según las instrucciones de Dios, y mientras un profundo sueño caía sobre él, una visión aterradora y asombrosa se desarrolló. Una antorcha de fuego, que representaba la presencia misma de Dios, pasó entre los animales divididos, sellando el pacto unilateralmente. Dios se comprometió a sí mismo a cumplir su palabra. Sin embargo, la fe de Abram y Sarai sería probada. Los años seguían pasando y la promesa de un hijo no se materializaba. Impaciente, Sarai le propuso a Abram que tomara a su sierva egipcia, Agar, para tener un hijo a través de ella. Abram accedió, y de esta unión nació Ismael. Aunque Abram amaba a Ismael, este no era el hijo de la promesa. 13 años después, cuando Abram tenía 99 años, Dios se le apareció de nuevo para reafirmar y expandir su pacto. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. En este momento crucial, Dios cambió sus nombres como señal de la transformación que estaba obrando. Abram, que significaba Padre enaltecido, se convirtió en Abraham, padre de multitudes. Sarai, que significaba mi princesa, se convirtió en Sara, princesa de naciones. Dios instituyó la circuncisión como la señal física y perpetua de este pacto para Abraham y todos sus descendientes varones, y entonces, entregó la promesa más asombrosa de todas: a Sara tu mujer. También le daré de ella un hijo, y la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Abraham, abrumado, se postró y se rió en su interior, pensando en su edad y la de Sara. Pero Dios le aseguró que Sara concebiría y daría a luz un hijo, y que su nombre sería Isaac, que significa risa. Con Isaac, Dios establecería su pacto eterno. Poco después, 3 visitantes celestiales se aparecieron a Abraham junto al encinar de Mamre. Abraham los recibió con generosa hospitalidad, sin saber que estaba entreteniendo a ángeles y al Señor mismo. Durante la comida, el Señor repitió la promesa: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara, que escuchaba desde la tienda, también se rió para sus adentros, incrédula. El Señor, conociendo su corazón, preguntó: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y tal como Dios lo había prometido, al tiempo señalado, Sara concibió y dio a luz a Isaac.
La risa de la incredulidad se transformó en la risa del gozo puro. La promesa se había cumplido, el pacto estaba en marcha, pero la prueba de fe más grande de Abraham aún estaba por venir. Años más tarde, Dios le dio una orden desgarradora: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Con un corazón destrozado pero con una obediencia absoluta, Abraham se levantó temprano, ensilló su asno y partió con Isaac y 2 siervos. Durante 3 días, viajaron en silencio, cada paso una agonía para el padre. Al llegar al lugar, Abraham le dijo a sus siervos que esperaran mientras él y el muchacho iban a adorar. La fe de Abraham era tan profunda que creía que, de alguna manera, Dios podía incluso levantar a Isaac de entre los muertos para cumplir su promesa. Mientras subían el monte, Isaac, con una inocencia que partía el alma, preguntó: Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham, con una confianza que trascendía la comprensión, respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. En la cima, Abraham construyó un altar, ató a su amado hijo y lo puso sobre la leña. Levantó el cuchillo, dispuesto a obedecer a su Dios hasta el final. En ese instante, el ángel de Jehová clamó desde el cielo: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham, al levantar la vista, vio un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Dios había provisto el sacrificio. En ese lugar, que Abraham llamó Jehová Jireh, el Señor proveerá, el pacto fue reafirmado con un juramento divino: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La fe de Abraham, probada en el fuego, salió pura como el oro. Su obediencia total confirmó su lugar como el padre de los fieles. A través de su linaje, nacería el pueblo de Israel, y siglos más tarde, de esa misma simiente, vendría el Mesías, Jesucristo, la bendición definitiva para todas las familias de la tierra. El pacto de Dios con Abraham no fue solo la historia de un hombre, sino el comienzo del gran plan de redención de Dios para toda la humanidad. Continuamos con la lectura de la Santa Biblia capítulo por capítulo. En los capítulos anteriores vimos cómo Dios hizo un pacto con Abraham y prometió que su esposa Sara tendría un hijo, a pesar de su avanzada edad. Ahora veremos cómo Dios visita a Abraham y le revela algo impactante: el juicio que vendrá sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Escuchemos ahora Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Entonces Abraham se dio prisa a la tienda a Sara, y le dijo: Toma pronto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: Aquí en la tienda. Entonces dijo: De cierto volveré a ti, y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda. Y se rió Sara dentro de sí. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y Sara tendrá un hijo. Después los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Entonces Abraham se acercó y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Y respondió Jehová:
Si hallare en Sodoma 50 justos, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Y Abraham siguió intercediendo hasta llegar a 10 justos. Y Jehová se fue cuando acabó de hablar con Abraham. Acabamos de escuchar Génesis capítulo 18, donde Abraham intercede delante de Dios por las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ahora veremos lo que ocurre cuando los ángeles llegan a Sodoma y cómo Dios ejecuta su juicio sobre la ciudad. Escuchemos ahora Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. Llegaron los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y levantándose Lot, salió a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: Os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo. Pero los hombres de la ciudad rodearon la casa. Entonces los ángeles dijeron a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Sácalos de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido delante de Jehová. Al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó aquellas ciudades y toda la llanura. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Acabamos de escuchar Génesis capítulos 18 y 19, donde Dios visita a Abraham y luego destruye las ciudades de Sodoma y Gomorra. En el siguiente capítulo veremos cómo Abraham continúa su camino y cómo finalmente se cumple la promesa que Dios había hecho. Continuaremos con Génesis capítulo 20 y Génesis capítulo 21. En las antiguas tierras de Harán, vivía un hombre llamado Abram. El Señor le habló un día con una voz que resonaba con la autoridad de la creación misma, y le dijo: Deja tu tierra, tu parentela, y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abram tenía 75 años cuando escuchó este llamado. Sin dudarlo, obedeció. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, y todos los bienes y personas que habían adquirido en Harán, y partieron hacia la tierra de Canaán. Llegaron a Canaán, una tierra que fluía leche y miel, pero para Abram y Sarai, una cosa fundamental faltaba para cumplir la promesa de una gran nación: no tenían hijos. Sarai era estéril, y los años pasaban, marcando sus rostros con el paso del tiempo, pero su hogar permanecía en silencio, sin el sonido de risas infantiles. A pesar de esto, la fe de Abram no flaqueó. Una noche, bajo un manto de estrellas tan denso que parecía un polvo de diamantes, Dios volvió a hablarle a Abram. Lo llevó afuera y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y añadió con firmeza: Así será tu descendencia. Y Abram creyó al Señor, y le fue contado por justicia. En ese momento, Dios estableció un pacto con Abram, una promesa solemne sellada con un ritual antiguo y sagrado.
le aseguró que su descendencia heredaría esa misma tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Sin embargo, la espera fue larga y probó la paciencia humana. Pasaron 10 años en Canaán, y la promesa de un hijo parecía cada vez más lejana. Sarai, viendo que no podía darle hijos a Abraham, le propuso una solución según las costumbres de la época. Le dijo: ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva Agar. Quizá tendré hijos de ella. Abraham escuchó a su esposa y tomó a Agar, la sierva egipcia, por mujer. Agar concibió, y de ella nació Ismael. Abraham tenía 86 años cuando Ismael nació. Aunque amaba a su primogénito, este no era el hijo de la promesa que Dios había anunciado. 13 años más pasaron. Abraham tenía ahora 99 años. Una vez más, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre tú y yo, y te multiplicaré en gran manera. Al oír esto, Abraham cayó postrado sobre su rostro, abrumado por la majestad divina. Entonces Dios le habló de nuevo, renovando y expandiendo su pacto. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. El pacto no era solo para Abraham, sino también para su esposa. Dios continuó: a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Ante esta declaración, la lógica humana de Abraham se rebeló contra la promesa divina. Un hombre de casi 100 años y una mujer de 90, ¿cómo podrían concebir un hijo? La idea era tan asombrosa, tan fuera de toda posibilidad natural, que Abraham se postró sobre su rostro y se rió para sus adentros. Pensó: a hombre de 100 años, ¿ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ¿ha de concebir? En su corazón, Abraham le dijo a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Quería que la bendición recayera sobre el hijo que ya tenía, pero el plan de Dios era inmutable y específico. Respondió a Abraham: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, que significa el ríe, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Como señal visible y perpetua de este pacto, Dios instituyó la circuncisión para Abraham y todos los varones de su casa y su descendencia. Ese mismo día, Abraham, con 99 años, y su hijo Ismael, de 13, junto con todos los varones de su casa, fueron circuncidados, sellando la promesa en su propia carne. Poco tiempo después, en un día caluroso en el encinar de Mamre, mientras Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda, vio a 3 hombres que se acercaban. Corrió a su encuentro, se postró en tierra y les ofreció hospitalidad con generosidad. Les lavó los pies, les ofreció pan, mantequilla, leche y un ternero tierno que mandó preparar. Mientras comían, uno de ellos, que era el Señor mismo en forma de ángel, le preguntó: ¿dónde está Sara tu mujer? Abraham respondió: en la tienda. Entonces, el visitante celestial hizo un anuncio que cambiaría sus vidas para siempre: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara, que estaba escuchando a la entrada de la tienda, detrás de él, oyó estas palabras. Abraham y Sara eran viejos, de edad muy avanzada, y a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres. La idea de volver a sentir la vida crecer dentro de ella a los 90 años era, humanamente hablando, absurda. Así que Sara, al igual que su esposo antes, se rió para sus adentros. Pensó: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Su risa no fue de alegría, sino de incredulidad. El Señor,
que conoce los corazones, percibió su duda y le preguntó a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y entonces, lanzó una pregunta que resuena a través de los siglos, un recordatorio del poder ilimitado de Dios. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y reafirmó su promesa, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Sara, asustada, negó haber reído, diciendo, no me reí, pero el Señor le contestó con calma, no es así, sino que te has reído. El momento de la risa incrédula había pasado. Ahora comenzaba el tiempo de la espera y la fe. El tiempo siguió su curso, y las estaciones cambiaron sobre la tierra de Canaán, y tal como el Señor había dicho, visitó a Sara, cumplió su promesa al pie de la letra. Sara, la mujer que había vivido décadas de esterilidad y resignación, concibió en su vejez, y en el tiempo exacto que Dios había anunciado, dio a luz un hijo a Abraham. El nacimiento fue un milagro que desafiaba toda lógica y experiencia. Un gozo indescriptible llenó la tienda de Abraham. Cuando sostuvo a su hijo recién nacido, Abraham tenía 100 años. Siguiendo la orden de Dios, le puso por nombre Isaac. Isaac, el ríe, el nombre que una vez fue símbolo de incredulidad, ahora se convertía en un testimonio eterno de la fidelidad y el poder de Dios. La alegría de Sara era inmensa, una risa nueva y pura brotó de su corazón. Ya no era la risa secreta de la duda, sino una risa abierta y contagiosa de asombro y gratitud. Ella exclamó, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiga, se reirá conmigo. Y añadió, maravillada por la increíble realidad, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. La casa que una vez fue silenciosa, ahora estaba llena de la risa de un niño, la risa de una madre gozosa y la risa compartida de toda una comunidad que presenciaba el milagro. Al octavo día después de su nacimiento, cumpliendo el mandato divino, Abraham circuncidó a su hijo Isaac. Con este acto, el niño de la promesa fue formalmente incluido en el pacto que Dios había establecido con Abraham y su descendencia para siempre. La historia del nacimiento de Isaac no es solo el relato del nacimiento de un niño, es la historia de una promesa imposible, hecha posible por un Dios para quien nada es difícil. Es la crónica de cómo la risa de la incredulidad humana fue transformada en la risa del gozo divino, y es el fundamento sobre el cual Dios continuaría construyendo su plan redentor para la humanidad, a través de la descendencia de Abraham, una descendencia tan numerosa como las estrellas en el cielo nocturno. Isaac, el hijo de la risa, fue la prueba viviente de que cuando Dios promete, Él cumple. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las Escrituras. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal para más relatos de fe y esperanza. Que la paz del Señor esté contigo. Continuamos con la lectura de la Santa Biblia capítulo por capítulo. En el capítulo anterior vimos cómo Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra debido a la gran maldad que había en ellas, mientras que Lot y su familia fueron salvados por la misericordia de Dios. Ahora veremos cómo Abraham continúa su camino y cómo finalmente comienza a cumplirse una de las promesas más importantes que Dios le había hecho. Escuchemos ahora Génesis capítulo 20. Génesis capítulo 20. De allí partió Abraham a la tierra del Negev, y habitó entre Cades y Sur, y moró como extranjero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelec rey de Gerar envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche, y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella, y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con integridad de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Entonces Dios le dijo en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí. Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a Abraham, y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Entonces tomó Abimelec ovejas, vacas, siervos y siervas, y los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer.
Y oró Abraham a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su casa. Acabamos de escuchar Génesis capítulo 20, donde Dios protegió a Sara y demostró nuevamente que estaba cumpliendo su promesa a Abraham. Ahora veremos el momento esperado durante muchos años, el nacimiento del hijo prometido por Dios. Escuchemos ahora Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios le había mandado. Era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y dijo: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño, y fue destetado. Pero Sara vio que el hijo de Agar, el egipcio, se burlaba. Por tanto dijo a Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Entonces Dios dijo a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y Dios abrió los ojos de Agar, y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció. Acabamos de escuchar Génesis capítulos 20 y 21, donde Dios cumplió su promesa y nació Isaac, el hijo que había sido prometido a Abraham y Sara. En el siguiente capítulo veremos una de las pruebas de fe más grandes de toda la Biblia, cuando Dios pide a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac. Continuaremos con Génesis capítulo 22 y capítulo 23. Bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos las profundidades de las Escrituras para desenterrar las lecciones eternas que contienen. Hoy nos adentramos en un relato de profundo dolor, de amor perdurable y de una fe inquebrantable que trasciende la muerte misma. Nos sumergiremos en el capítulo 23 del Génesis, un pasaje
que narra la muerte de Sara, la amada esposa de Abraham, y la compra de su lugar de descanso final. Esta no es solo la historia de una sepultura, es un testimonio del final de una era, el luto de un patriarca y el cumplimiento de una promesa divina que apenas comenzaba a florecer. La vida de Sara fue una epopeya de fe, paciencia y milagros. Nació en Ur de los Caldeos, compartió el viaje de Abraham desde su tierra natal hacia lo desconocido, enfrentó peligros en Egipto y esperó décadas por el hijo que Dios le había prometido. A la edad de 90 años, en un acto divino que desafió toda ley natural, dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Su risa, que una vez fue de incredulidad, se transformó en una risa de pura alegría. Sara, cuyo nombre significa princesa, fue verdaderamente una matriarca para una nación que aún no existía. El texto sagrado nos dice que Sara vivió 127 años. 127 años de un viaje extraordinario junto a Abraham. El hombre elegido por Dios en su vida llegó a su fin en Kiriot Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Imaginen la escena. El sol de Canaán, que había iluminado tantos días de su vida, ahora se ponía sobre su capítulo final. El aire, usualmente lleno del bullicio de la vida del campamento, se tornó pesado y silencioso. La noticia se esparció como un susurro doloroso entre las tiendas. Sara, la princesa, ha fallecido. Y entonces, Abraham vino para hacer duelo por Sara y para llorarla. Pensemos en Abraham en este momento. Este hombre que había hablado cara a cara con Dios, que había obedecido sin dudar cuando se le pidió dejar su hogar, que incluso estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Ahora se enfrenta a una pérdida que ninguna prueba divina podría haberlo preparado del todo. El texto es breve pero inmensamente poderoso. Vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Podemos visualizarlo entrando en la tienda donde yacía el cuerpo sin vida de su compañera de toda la vida. La mujer con la que había compartido cada paso de su peregrinaje, cada promesa, cada temor y cada triunfo. Sus hombros, acostumbrados a llevar el peso de un pacto divino, ahora se encorvan bajo el peso del dolor. Sus lágrimas no son solo por la esposa perdida, sino por el fin de un capítulo que abarcó más de un siglo. Llora por los recuerdos compartidos, por las risas ahogadas en el desierto, por la mano que sostuvo en momentos de incertidumbre. Su luto es profundo, personal y absolutamente humano. Tras el primer impacto del duelo, la responsabilidad se impone. Abraham se levanta de delante de su muerta. Este acto es simbólico. Aunque su corazón está roto, su fe y su deber lo llaman a la acción. Debe encontrar un lugar digno para sepultar a Sara, pero aquí se encuentra con un problema fundamental. Abraham es un extranjero y peregrino en la tierra de Canaán. A pesar de la promesa de Dios de que esa tierra sería suya, en ese momento no poseía ni un solo palmo de terreno. Con el corazón apesadumbrado, pero con una resolución firme, Abraham se dirige a los hijos de Het, los hititas, que eran los dueños de esa tierra. Se presenta ante ellos, probablemente en la puerta de la ciudad, el lugar tradicional para los asuntos públicos y legales. Su postura es de humildad y respeto. Escuchen sus palabras en extranjero y advenedizo soy entre vosotros. Dadme propiedad para una sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. No exige nada. No invoca la promesa de Dios, se acerca como un residente foráneo, pidiendo un favor, una pequeña porción de tierra, para un propósito sagrado y final. Su petición es conmovedora. Necesita un lugar para enterrar a su esposa, para darle un descanso digno y permanente. La frase, sepultaré mi muerta de delante de mí, refleja la urgencia y el dolor de tener que separarse físicamente del cuerpo de su amada. La respuesta de los hititas revela el inmenso respeto que sentían por Abraham. No lo ven como un simple extranjero. Le dicen, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro. Lo llaman Señor nuestro y lo reconocen como un príncipe de Dios. Su reputación de hombre justo, poderoso y bendecido por una deidad superior, le precedía. Su oferta es generosa, casi abrumadora. Le ofrecen lo mejor de sus sepulcros familiares. En esa cultura, ser enterrado en la tumba de otra familia era un gran honor, pero también significaba una cierta dependencia. Sin embargo, la oferta es sincera. Están dispuestos a compartir su espacio más sagrado con él, pero Abraham tenía un plan diferente. Su visión iba más allá de un simple lugar de entierro temporal. Abraham se inclinó ante el pueblo de aquella tierra. Su humildad es constante, incluso después de recibir tan honorable oferta.
no da nada por sentado. Entonces, les habla de nuevo, y su petición se vuelve más específica. Si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón hijo de Zohar. Ahora nombra a un hombre específico, Efrón, y un lugar específico, para que me dé la cueva de Macpila, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Observemos la sabiduría de Abraham. No quiere una tumba prestada, quiere comprar una propiedad, quiere un título de posesión legal. Esta no sería solo la tumba de Sara, sino un ancla, un primer pedazo de la tierra prometida, que le pertenecería legalmente a su familia para siempre. Sería un símbolo tangible de la promesa de Dios, un lugar al que sus descendientes podrían mirar como su patrimonio. Pide la cueva de Macpila, ubicada en el extremo de un campo, y subraya que pagará el justo precio, el valor total. No busca caridad, sino una transacción comercial limpia y transparente. Resulta que Efrón elitita estaba allí mismo, sentado entre los hijos de Het. La negociación se llevará a cabo en público, a la vista de todos los que entraban por la puerta de la ciudad, lo que le daría validez legal al acuerdo. Efrón responde a Abraham, y su respuesta inicial parece increíblemente generosa, típica de la hospitalidad oriental. No, señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Efrón ofrece no solo la cueva, sino todo el campo que la rodea, y lo ofrece como un regalo. A primera vista, parece un gesto de bondad abrumadora, pero en las culturas antiguas del cercano oriente, aceptar un regalo tan grande creaba una deuda de honor casi impagable. Abraham, con su astucia y experiencia, entiende esto perfectamente. Un regalo lo haría dependiente de Efrón y su familia. Una compra lo haría propietario absoluto. Por eso, Abraham se inclina una vez más ante el pueblo de la tierra, un gesto de respeto antes de rechazar cortésmente la oferta de regalo. Y le responde a Efrón, asegurándose de que todos los presentes lo escuchen antes: si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Abraham insiste en pagar. No quiere favores, quiere un derecho legal. La conversación on-quay courts es una negociación astuta. Efrón, al ver la insistencia de Abraham, finalmente nombra su precio, pero lo hace de una manera indirecta y aparentemente casual. Señor mío, óyeme, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra, pues, tu muerta. 400 siclos de plata. Para ponerlo en perspectiva, era una suma exorbitante para un campo y una cueva. Jeremías, siglos después, compraría un campo por 17 siclos de plata. El salario de un trabajador por un año entero podría haber sido de unos 10 siclos. Efrón, bajo una capa de generosidad, estaba pidiendo un precio altísimo, quizás aprovechando el dolor y la urgencia de Abraham. La frase, ¿qué es esto entre tú y yo?, es una forma sutil de decir que, para dos hombres tan importantes como ellos, el dinero no debería ser un obstáculo. Pero para Abraham, el precio no importaba. Lo que importaba era la posesión permanente y legal de ese pedazo de tierra no regatea. Notice el texto dice: entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata, de buena ley, entre mercaderes. La transacción se completa de inmediato y en público. Abraham pesa la plata, asegurándose de que sea la cantidad y calidad correctas, de buena ley entre mercaderes. Todo se hace según la ley y la costumbre, a la vista de múltiples testigos. No habría disputas futuras sobre la propiedad. Y así, la escritura registra formalmente la adquisición. El campo de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, el campo con la cueva que había en él, y todos los árboles que había en el campo y en todos sus contornos, quedaron como propiedad de Abraham. Fue una compra en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. El título de propiedad era indiscutible. Por primera vez, el patriarca, a quien se le había prometido toda la tierra de Canaán, poseía legalmente una pequeña porción de ella. No era un palacio ni una ciudad, sino y una tumba. Un lugar de muerte que paradójicamente se convirtió en el primer anclaje físico de la promesa de vida y de una nación futura. Con la propiedad asegurada, Abraham finalmente pudo darle a Sara el lugar de descanso que merecía. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre is Hebrón, en la tierra de Canaán. El círculo se cierra. El duelo se transforma en acción.
la acción en posesión, y la posesión en el cumplimiento de un deber sagrado. Sara, la princesa, fue sepultada en el corazón de la tierra que Dios había prometido a su descendencia. La cueva de Macpela se convertiría en el sepulcro de los patriarcas. Años más tarde, el propio Abraham sería enterrado allí junto a Sara, luego su hijo Isaac y su esposa Rebeca. Y después de ellos, Jacob y su esposa Lea. En este lugar se convirtió en un monumento sagrado, un testimonio de la fe de una familia y de la fidelidad de Dios a través de las generaciones. La historia de Génesis 23 es mucho más que un simple relato de un funeral. Es una lección profunda sobre el amor que sobrevive a la muerte, la importancia de honrar a nuestros seres queridos, y la fe que actúa con sabiduría y previsión, incluso en medio del dolor más profundo. Abraham nos muestra que el duelo y la responsabilidad no son excluyentes. Lloró amargamente, pero también se levantó para asegurar el futuro y el legado de su familia. Al comprar la cueva de Macpela, Abraham no solo estaba enterrando a su esposa, estaba plantando una bandera de fe en la tierra prometida. Estaba diciendo, con sus acciones, creemos en la promesa de Dios, esta tierra será nuestra. Y aquí, en este lugar de descanso, esperamos el cumplimiento final de todo lo que Él ha dicho. Fue un acto de fe tan poderoso como cualquier otro en su vida, un testimonio silencioso de que incluso en la muerte, la promesa de Dios sigue viva. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de Génesis 23. Que la fe y la resolución de Abraham en su momento de mayor pérdida nos inspiren en nuestras propias vidas. Si este mensaje te ha tocado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartirlo con otros. Nos vemos en nuestro próximo estudio. Continuamos con la lectura de la Santa Biblia capítulo por capítulo. En el capítulo anterior vimos el nacimiento de Isaac, el hijo prometido por Dios a Abraham y Sara después de muchos años de espera. Ahora veremos una de las pruebas de fe más grandes de toda la Biblia, cuando Dios pone a prueba el corazón de Abraham. Escuchemos ahora Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y llegaron al lugar que Dios le había dicho, y edificó allí Abraham un altar. Y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya conozco que temes a Dios. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Acabamos de escuchar Génesis capítulo 22, donde Dios probó la fe de Abraham y proveyó un sacrificio en lugar de Isaac. Ahora veremos otro momento importante en la vida de Abraham, la muerte de su esposa Sara. Escuchemos ahora Génesis capítulo 23. Génesis capítulo 23. Fue la vida de Sara 127 años. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Después Abraham se levantó de delante de su muerta, y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros. Respondieron los hijos de Het a Abraham, diciendo: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Pero Abraham insistió en comprar la cueva de Macpela.
Entonces habló con Efrón hijo de Zohar, diciendo: que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad. Efrón respondió: no, señor mío, te la doy junto con el campo. Mas Abraham insistió en pagar el precio completo. Entonces Efrón dijo: la tierra vale 400 siclos de plata. Y Abraham pesó a Efrón el dinero. Así quedó asegurado el campo y la cueva de Macpela para Abraham como propiedad para sepultura. Y allí sepultó Abraham a Sara su mujer. Acabamos de escuchar Génesis capítulos 22 y 23. En el siguiente capítulo veremos cómo Abraham busca esposa para su hijo Isaac, una historia muy conocida donde aparece Rebeca. Continuaremos con Génesis capítulo 24 y capítulo 25. हेलो। वो पता नहीं इसने क्यों किया है। लिंकअप है, मतलब 1000 और 1300 के बीच का ट्रांजेक्शन, मतलब इन दोनों में, इन दोनों कंपनी कोड में ट्रांजेक्शन होता है जनरली।